Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al Foro Académico Los Derechos Humanos en tiempos del COVID. La Universidad Internacional y la Asociación Nacional de Ex-Ombudsman, el día de hoy, miércoles 7 de octubre, han hecho posible este gran evento, para lo cual, con mucho gusto les presento al honorable presidium que esta noche nos acompaña. Está con nosotros el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, licenciado Pablo Ojeda Cárdenas. Rector de la Universidad Internacional, doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, maestra Lucero Ivonne Benítez Villaseñor. Expresidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, doctor Miguel Nava Alvarado. Ex procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, magistrado Gustavo Rodríguez Junque. Director de la carrera en Derecho de la Universidad Internacional, así como director del Departamento Académico de Derecho, maestro Ian Raciel Guadarrama Ángeles. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Agradecemos a todos su asistencia, así como también a los docentes, estudiantes de la Universidad Internacional, a nuestros invitados especiales, al público en general, que nos están siguiendo en esta transmisión a través de las redes sociales de la Universidad Internacional UNINTER y que sabemos son de varios estados de la República Mexicana. Muchas gracias por su asistencia. Para iniciar con nuestro programa, cedo la palabra al secretario de Gobierno, licenciado Pablo Ojeda Cárdenas. Adelante. Muchísimas gracias. Les agradezco a todas y a todos que me hayan permitido estar aquí presente con ustedes. Doctor Felipe de Jesús Álvarez, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Ex-Ombudsman. Maestro Ian Guadarrama, director de la carrera de Derecho de la UNINTER. Maestra y amiga Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, directora general de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Y a todos nuestros ponentes y quienes nos acompañan el día de hoy. Primero, quisiera felicitar a la UNINTER a través del rector Francisco Javier Espinosa Romero y a la Asociación Nacional de Ex-Ombudsman por la organización de este foro que es pertinente y necesario. Por muchos años hemos aumentado la conciencia de la necesidad de proteger y defender los derechos humanos, tanto para la autoridad responsable de garantizarlos, como para la población, que sepan a qué tienen derecho y cómo exigirlos. En este contexto, estos foros son muy necesarios y este en particular aborda un tema de coyuntura que nos ha evidenciado la necesidad de socializar el tema. La crisis mundial que ha ocasionado el COVID-19 ha afectado varias esferas de nuestra sociedad. No solo es una crisis sanitaria y una crisis económica, también es una crisis social y de derechos humanos. Cuando hablamos de amenazas a los derechos humanos, tendemos a pensar en la delincuencia, en el abuso físico del poder del Estado, que puede violentar la vida de otras personas. Por eso resulta a veces extraño hablar de que un factor no humano como un virus representa un riesgo humanitario tan grave. Y sin embargo, su impacto en los derechos humanos es evidente y diverso. Afecta al derecho a la salud cuando no se recibe una atención médica adecuada. Afecta al derecho a la educación cuando nuestras niñas y niños no pueden participar en sus clases por falta de herramientas tecnológicas. Afecta también al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia cuando, por el confinamiento en los hogares, se recrudece la violencia intrafamiliar.
Lo que la pandemia ha dejado claro es el papel fundamental que juega el Estado como garante de los derechos humanos. Se necesita una respuesta efectiva y políticas públicas de amplio espectro, así como planes del gobierno resilientes a adversidades no previsibles. Esto también lo ha enfatizado el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En abril pasado declaró que, y abro la cita, los derechos humanos no pueden ser una idea secundaria en tiempos de crisis, sino que en la respuesta al COVID-19, las personas y sus derechos deben ser lo primero. Cerramos la cita. Eso es lo que nosotros desde el gobierno de Morelos, y en particular gracias a la labor de la Dirección General de los Derechos Humanos, hemos trabajado en los últimos meses. La pandemia nos ha llevado a actualizar protocolos, marcos normativos, diagnósticos y medidas de todo tipo. Nos hemos coordinado con áreas como salud, seguridad pública, educación, trabajo y medio ambiente para que en su actuar en la crisis sanitaria se asegure el respeto a los derechos humanos. Gracias a la organización de este evento, podremos informarnos de las repercusiones que tiene el COVID-19 en temas tan diversos como la impartición de justicia y la educación. Mi deseo es que, luego de oír estas ponencias, se generen diálogos y reflexiones necesarias para que, como Estado y como sociedad, optimicemos nuestra respuesta humanitaria en esta y cualquier otra crisis que se presente en el futuro. Muchas gracias y deseo realmente que este ejercicio sea muy productivo en beneficio de toda la población del Estado de Morelos y del país. Gracias. Muchas gracias, licenciado Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno del Estado de Morelos. A continuación, cedo el espacio al rector de la Universidad Internacional, doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Con su permiso, licenciado Pablo Ojeda Cárdenas. Muy buenas tardes, estimados miembros del presidio y distinguidos invitados especiales, así como comunidad UNINTER y público en general. Es un honor para mí formar parte de tan interesante foro académico que tiene por denominación Los Derechos Humanos en Tiempos de COVID-19. Licenciado Ojeda, muy interesante, muy profunda reflexión, y estoy seguro que al final de este foro vamos a tener bastantes ideas. Coadyuvar en la realización del mismo es un honor con la Asociación Nacional de Exombudsman. Muchas gracias, licenciada Lucero Benítez, por el apoyo para participar. La Universidad Internacional, cumpliendo con su misión y buscando formar personas socialmente responsables, accedió a generar en conjunto con la Asociación Nacional de Exombudsman AC un foro académico en donde expertos en la defensa y el estudio de los derechos humanos compartirán su opinión respecto al COVID-19 y su relación con los derechos humanos desde muy diferentes perspectivas. Agradezco a los miembros activos de la Asociación Nacional de Exombudsman AC por su apoyo para la realización de este gran evento. Sin más preámbulo, disfrutemos y aprovechemos este foro académico que estoy seguro será de gran utilidad para todas y todos nosotros. Gracias. Muchas gracias al rector de la Universidad Internacional, doctor Francisco Javier Espinosa Romero. La exposición de motivos está a cargo de la maestra Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Adelante, maestra. Sí, muy buenas noches. Primero que nada, pues agradecer infinitamente al secretario de Gobierno por su sensibilidad y por su apoyo, y siempre priorizando el respeto, la promoción y la divulgación de los derechos humanos. Agradecer infinitamente también al rector de la Universidad UNINTER por toda su aportación y por su apoyo, por el personal que está a cargo ahorita de la coordinación de este foro, como es César Santaolalla y Ian Guadarrama, quien sin ellos no hubiera sido posible la organización.
a todos los alumnos de la UNINTER que están presentes desde sus redes, escuchando este foro que les va a servir mucho y les va a dejar un gran apoyo para que ustedes puedan tener herramientas para la defensa y promoción de los derechos humanos. Y agradecer a todos los ombudsman que están aquí presentes desde sus estados y a los que van a ser panelistas por este gran trabajo que se hizo para poder hacer este foro a través de la Asociación Nacional de Ex-Ombudsman. El mundo fue sorprendido por una de las crisis de salud más devastadoras del siglo. Y en vista de esta situación, la prioridad de todos los países es la de salvar vidas y no se tuvo más remedio que tomar medidas extraordinarias como lo fue el confinamiento generalizado. Pero esta medida, sin duda alguna, deja un reto muy importante a las autoridades para no afectar o restringir los derechos humanos de la sociedad, como son la libertad de circulación, la seguridad, el trabajo, la educación, el acceso a la justicia y entre otros. Es por ello que es tan importante este tipo de foros en los que especialistas en derechos humanos pongan el contexto de los retos a los que nos enfrentamos, priorizando siempre la vida, y les compartan cómo debe actualizarse todos los mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos. Como bien lo dijo el secretario de Gobierno, ¿qué está pasando con las demandas de la sociedad y qué tanto estábamos preparados para este reto? ¿Qué tipo de medidas deben de tomarse para no crear conflictos armados, desestabilidad económica o desigualdad social? Es por ello que los ex-ombudsman compartirán con ustedes estos temas que hemos seleccionado para iniciar un trabajo coordinado entre la sociedad, las autoridades, la academia y juntos que podamos realizar las reformas que se requieran a la normatividad o a los manuales de voces de calificación que se tienen en las comisiones de derechos humanos y que de esta manera se pueda garantizar el respeto a los derechos humanos. Enhorabuena a todos los panelistas y gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. En este momento vamos a dar inicio con las ponencias. Agradecemos al Honorable Presidium por su asistencia y los invitamos a que nos acompañen en este foro académico, ya sea por la vía Zoom o a través de las redes sociales de la Universidad Internacional. Empezamos con el doctor Miguel Nava Alvarado, con el tema los derechos humanos de las víctimas en tiempos del COVID-19. Y el doctor Miguel Nava es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, en Madrid, España, una maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Querétaro, un doctorado de Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, en Madrid, España, y del 2012 al 2017 fue presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro. Del 2008 al 2011 fue delegado en el estado de Aguascalientes en la Procuraduría General de la República en Aguascalientes. Del 2007 al 2008 fue director general de Control Procedimental y director de Delitos Financieros en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México. Del año 2005 al 2007 fue consejero legal para la Unión Europea y Suiza en la Procuraduría General de la República en Madrid, España. En el año 2004 a 2005 fue director general en extradiciones y asistencia jurídica en la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Del 2002 al 2003 fue asesor y secretario técnico de la Presidencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. En el 2002 fue coordinador para la protección y promoción de los derechos humanos en el gobierno del estado de Querétaro. 1997 a 1999, director del área primera y segunda cuarta visitaduría general en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Esta es solamente una reseña de la trayectoria del doctor, a quien recibimos con mucho gusto
Y adelante, doctor Miguel Nava Alvarado. Hola, buenas tardes, noches a todos los que nos escuchan. Agradezco mucho a las autoridades de la Universidad Internacional, al secretario de Gobierno del Estado de Morelos por permitir estos foros que mucho ayudan a la juventud, y no nada más a la juventud, sino a todos los que nos escuchan, porque el tema de los derechos humanos en nuestro país todavía hoy no ha dejado de ser un discurso meramente político. ¿Qué son los derechos humanos? Yo le preguntaría a muchas personas que están dentro de la administración pública federal, estatal, municipal, estudiantes. Lo oímos en el radio, en la televisión, lo leemos en los periódicos todos los días. Pero estos derechos humanos implican prerrogativas inherentes a la persona humana, porque la Corte a veces ha determinado que hasta las personas morales tienen derechos humanos. El constituyente en nuestro país, al menos en derechos políticos, ha determinado que los partidos políticos se incluyan en el capítulo de derechos ciudadanos, en el artículo 35, fracción segunda. Pero los derechos humanos, prerrogativas inherentes a la persona humana, reconocidos tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, se van a garantizar, se van a proteger, se van a tutelar cuando existe un verdadero Estado de Derecho. En nuestro país, desafortunadamente, esa construcción del Estado de Derecho se está dando. No se ha terminado de culminar. Y además, pasar del Estado de Derecho al Estado de los Derechos Humanos, bueno, pues ese es un paso muy largo que todavía nos queda rato por hacer. Pero el tema ya aterrizando, las víctimas en tiempo de COVID, pues tendremos que hacer un señalamiento a qué es lo que determina la Ley General de Víctimas como víctimas. Dice la Ley General de Víctimas, esta Ley General de Víctimas es la reglamentaria del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución, en donde dice claramente que el Estado está obligado a prevenir, a investigar, a sancionar y a reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley. Dice el artículo cuarto que se denominan víctimas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Este tema de las víctimas es un tema que lleva un rezago jurídico enorme, porque esta ley reglamentaria del artículo primero, párrafo tercero, solamente tiene como antecedente una reforma a la Constitución el 18 de junio de 2008, en el artículo 20, donde se establece en el inciso B esos derechos de las víctimas de delito, porque no eran tomadas en cuenta las víctimas, solamente se tomaba en cuenta la persona imputada. Hoy, aunque existen en la ley, tanto en el artículo primero este reconocimiento a las víctimas, como en el artículo 20 de la Constitución, no quiere decir que se estén garantizando los derechos de las víctimas, ni de violaciones a derechos humanos, ni tampoco de delito, como se debería hacer. Hoy estamos viendo en la televisión, es nota nacional, cómo la Cámara de Diputados Federal está modificando inclusive la Ley General de Víctimas, que tiene un fideicomiso, y el fideicomiso es para reparar las violaciones a los derechos humanos y para reparar a las víctimas de delito. O sea, el Estado mexicano, presidente de la República, determinó el 1 de abril del 2020 emitir un decreto presidencial donde derogaba todos los fideicomisos que eran parte del gobierno federal. El 1 de abril de 2020. Pero no podía quitarle a las víctimas ese fideicomiso que estaba dentro de la Ley General de Víctimas por una sencilla razón, porque ese no lo crea el presidente de la República, lo crea el constituyente permanente cuando plasma el 10 de junio de 2011 en la Constitución Federal ese párrafo tercero del artículo primero que trae como consecuencia un transitorio, el segundo transitorio de esa reforma, y luego se promulga la Ley General de Víctimas. Pues esta Ley General de Víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, ahora resulta que los diputados ya deciden quitarle una de las principales funciones que tiene, que es la reparación del daño a las víctimas, porque les quiere quitar el fideicomiso. Entonces,
Vean lo que está pasando en tiempos de COVID. Las víctimas de por sí son revictimizadas por el Estado. ¿Qué cuestión más grave? Esto está pasando en todos lados, porque no nada más son las víctimas de violaciones a derechos humanos y las víctimas de delito. Estamos viendo fideicomisos que están cancelando, que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con educación, con cine. Todos de alguna manera tienen una injerencia en derechos humanos, pero son más vulnerables estas víctimas que voy a hablar de las víctimas de violaciones a derechos humanos, que por responsabilidad del Estado, porque le toca al Estado garantizar los derechos humanos, estas personas han tenido un reconocimiento a través de que han ganado sentencias de amparo. El juicio de amparo es un juicio de derechos humanos, establecido en el artículo 103, fracción primera de la Constitución. Las autoridades violan derechos humanos y los justiciables tenemos oportunidad de demandar esa autoridad ante el Poder Judicial de la Federación para que nos tutele judicialmente esos derechos. Pero también tenemos un mecanismo no jurisdiccional de protección de derechos humanos, el que mis compañeros y yo llevamos en algún tiempo, que es la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos de posibles víctimas de violaciones de derechos humanos de naturaleza administrativa, y eso está establecido en el artículo 102, apartado B de la Constitución, mediante quejas, denuncias ante organismos públicos de defensa de derechos humanos, y después de hacer una serie de investigaciones, se puede determinar que una persona o un grupo de personas han sido víctimas de violación de derechos humanos por autoridades, tanto estatales como municipales. Eso por lo que hace a la competencia de los organismos locales. Y por autoridades federales está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues que hoy sabemos perfectamente bien que no sirve absolutamente para nada, porque el presidente de la República decidió poner a un activista que es simpatizante y militante del partido político que gobierna, le ordena a la Cámara de Diputados, subordinada al presidente a la Cámara de Senadores, subordinada al presidente de la República, que designe una persona, y designa a una persona que lo único que va a defender son los derechos del presidente de la República contra los derechos de las víctimas. Entonces, en estos tiempos de COVID, la situación de las víctimas de violaciones a derechos humanos se ha agravado totalmente. Les puedo comentar, porque a veces dicen que los ejemplos, y sobre todo en obvio del tiempo, son más significativos y generan más aprendizaje que cualquier otra cosa técnica. Miren, yo defiendo víctimas de violaciones a derechos humanos. Estas víctimas de violaciones a derechos humanos acuden al organismo defensor de las víctimas, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a solicitar un registro en su calidad de víctimas, un registro de un reconocimiento que ya les da una recomendación de un organismo nacional o un organismo estatal de protección de derechos humanos, y no les quieren dar ese reconocimiento. Tardan, hay que litigarle para que les den ese reconocimiento, cuando el Registro Nacional de Víctimas o los registros estatales de víctimas simplemente es una base de datos. El reconocimiento lo puede hacer el Ministerio Público, un juez penal, un juez de amparo o los organismos públicos de defensa de derechos humanos. En este caso, cuando después de algún tiempo se les da ese reconocimiento de víctimas de violaciones a derechos humanos, se pide la reparación integral del daño. Reparación integral del daño no nada más se limita a un monto indemnizatorio económico, no, son 5 medidas. Medidas restitutorias, medidas rehabilitatorias, medidas compensatorias, de satisfacción y de no repetición. Ahí empieza el viacrucis de todas las víctimas. Primeramente, las autoridades en el ámbito nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, algunos litigios que tienen en organismos estatales cuando existen, no quieren repararles el daño. Y hay que promover juicios de amparo por las violaciones a la temporalidad al momento de que las comisiones no quieren emitir la resolución. Se emite la resolución totalmente contraria a derecho. No hay una excepción. Fíjense bien. Y llevan más de 40 juicios de amparo en trámite, y de ellos más del 70% en fase de ejecución, en contra de las resoluciones que determinan la reparación integral de víctimas de violaciones a derechos humanos. Sin excepción, todos los juicios de amparo los ganan las víctimas. Pero aún ganando las víctimas, hoy que vemos una increíble subordinación del Poder Judicial de la Federación, y sobre todo después de la sesión del pasado 1 de octubre al Poder Ejecutivo, nos damos cuenta que tienen las sentencias esperando su ejecución más de 1 año y medio.
La autoridad jurisdiccional no quiere hacer efectivas sus sentencias y con cualquier pretexto, la autoridad responsable, que es la Comisión de Víctimas, aplaza el cumplimiento. Pero hoy ya nos estamos dando cuenta que ya no va a necesitar aplazar el cumplimiento de esas sentencias por violar derechos humanos, porque los diputados les están quitando el fondo para reparar las violaciones a derechos humanos. Entonces, muy fácilmente la autoridad responsable, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, va a decir: me encuentro en una imposibilidad material de poder dar cumplimiento a una sentencia de amparo que es de orden público, que es de interés público, porque ya no tengo dinero. A resumidas cuentas, porque me están diciendo que se me está acabando el tiempo, las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país, las que están reconocidas por una recomendación de un organismo local, de un organismo internacional, de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por un juez de amparo, están en un estado permanente de desprotección. Toca a nosotros, los ciudadanos, hacer una exigencia real de los derechos humanos, para que los derechos humanos dejen de ser, como lo son hasta hoy, una carta de presentación de distintos órdenes de gobierno. Los gobiernos se anuncian como protectores de derechos humanos, defensores de derechos humanos, pero en la retórica, porque en la realidad son violadores, no quieren reconocer y tampoco quieren reparar. En resumidas cuentas, en esta pandemia, la situación de las víctimas de violaciones a derechos humanos se han agravado inmensamente. Me avisan que se me terminó el tiempo y estoy a su disposición para cualquier tipo de preguntas, si es que la hay. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Nava Alvarado. Me parece que por el momento no hay preguntas, seguramente están formulándolas. Y aprovecho para presentar al doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Ex Ombudsman, Asociación Civil. Adelante, presidente, tiene la palabra. Doctor Felipe de Jesús. Sí, buenas tardes. Una disculpa por estas complicaciones técnicas que tuvimos. La verdad es que es un honor participar con la UNINTER y desde luego con nuestra Asociación Nacional de Ex Ombudsman. He escuchado ahí la participación reciente de nuestro compañero, el doctor Miguel Nava, y veo pues desde luego que compartimos todas y todos los que formamos parte de esta todavía estructura defensora de derechos humanos, ya desde otras trincheras, en que hoy por hoy estamos en el país ante una crisis de derechos humanos, sin duda que lo estamos. El Estado de Derecho también se ve quebrantado cuando los derechos humanos no son respetados, no son garantizados y no son fortalecidos. En ese sentido, creo que estos espacios académicos y también de participación dan una verdadera oportunidad para que todas las académicas y académicos del país, así como el estudiantado, puedan también tener esa visión desde las distintas perspectivas que se tienen en las entidades federativas de la República. Por eso yo celebro, no quisiera que esto se abunde, mejor dejamos el espacio para, si al final queda algún tiempo, lo haremos. Por lo pronto me siento apenado, ofrezco una muy sentida disculpa a todas y a todos por estas complicaciones que se tuvieron el día de hoy. Muchas gracias, felicidades a la UNINTER, felicidades a mis compañeras y compañeros y a todas las académicas y académicos que están participando el día de hoy. Muchas gracias, doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Ex Ombudsman. Y no se preocupe, doctor, precisamente es de los cambios y de las nuevas adaptaciones que hemos tenido que hacer. Y bueno, es un programa en vivo y hemos tenido este tipo de detalles en algunos momentos. Muchas gracias, doctor. Lo invitamos a que se quede para nuestra siguiente ponencia. Con mucho gusto. Aquí estaremos muy al pendiente. Y vamos tengo una pregunta para el doctor
Miguel Nava. Pregunta Aarón Celestino. ¿Los fideicomisos no iban a ser unidos en uno solo? Porque al tenerlos en diferentes categorías había malversación de fondos. Muchas gracias por la pregunta. Ese es el discurso político, porque es una mentira. Los fideicomisos administrados por instituciones financieras precisamente era una reivindicación de derechos porque el gobierno los administraba mal. Porque el que el gobierno tenga una sola bolsa, a veces había dinero y a veces no, porque los utilizaba discrecionalmente. No hay un solo fideicomiso que no tenga reglas de operación, pero cuando una institución financiera lo lleva, ya sea pública o privada, le da orden, da certeza de que el dinero que está ahí se va a utilizar de una manera debida. No tenía el gobierno federal, en este caso, por qué generar ese decreto primeramente el 1 de abril, que se publicó el 2 de abril, y mucho menos está en la competencia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores cambiar la voluntad del pueblo plasmada en la Constitución, porque recordemos que la Ley General de Víctimas es una ley reglamentaria de un párrafo de la Constitución que dice el Estado está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esta parte final del párrafo 3º del artículo 1 de la Constitución tiene que ver con la primera parte en donde se establecen los 4 principios sobre los que descansan los derechos humanos: la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Entonces, la Cámara de Diputados no puede asumirse como el constituyente permanente porque al quitarle el fideicomiso que por ministerio de ley está en la Ley General de Víctimas y que esta reglamenta el párrafo 3º del artículo 1, está asumiendo funciones del constituyente permanente y no le alcanza, ni tampoco al Senado. Primero, en todo caso, tendrían que reformar la Constitución para quitar ese párrafo en donde habla de la reparación de los derechos humanos. Pero tampoco sería posible, ¿por qué? Porque tienen ese tope o ese cimiento que es el principio de progresividad. El gobierno de la República trata de justificar realmente lo que es injustificable. Las instituciones financieras, en este caso, es una institución pública. Quien maneja el fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no es un banco privado, es un banco de gobierno. Entonces el gobierno estaría diciendo, en base a la buena pregunta que nos hicieron, que su banco, que es el Bansefi, se robaba el dinero, que lo mal administraba. Pues es un banco del gobierno. Son salidas políticas ante una flagrante violación de los derechos humanos y una afectación a las víctimas, y precisamente en tiempos de COVID. Excelente, doctor Miguel Nava Alvarado. Lo invitamos a que se quede con nosotros en nuestra siguiente ponencia. Y está con nosotros el magistrado Gustavo Rodríguez Junquera. Él es exprocurador de los derechos humanos del estado de Guanajuato y el día de hoy está con el tema impartición de justicia en tiempos de COVID-19. El magistrado tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad de Guanajuato, una especialidad en notario público por la misma universidad, y del año de 1991 al año 1995 estuvo ocupando varios cargos hasta el de juez auxiliar del magistrado adscrito a la Cuarta Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. De 1995 a 1996 estuvo como director de profesiones del Estado en la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. En el año 1996 al 2000 fue director general de Servicios Sociales de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Del 2001 al 2002 estuvo como director de Relaciones Jurídico-Laborales en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Del año 2002 al 2004 como director general adjunto de Relaciones Jurídico-Laborales en la Unidad de Asuntos Jurídicos. En el 2004, magistrado en la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal del 2004 al 2006. Director general de Asuntos Especiales
en la Subprocuraduría de Investigaciones especializada en delitos federales de la Procuraduría General de la República del 2006 al 2008. Fue electo por votación unánime del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato por 2 periodos como Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato desde el 2008 al año 2016. Adelante, magistrado Gustavo Rodríguez Junquera. Muy bien, buenas noches a todas y a todos. Saludo con mucho gusto al secretario de Gobierno, al licenciado Pablo Ojeda, al señor rector de la universidad, al director de la Escuela de Derecho, a mi amiga Lucero Benítez Treviño, a Felipe Álvarez Cibrián, presidente de la Asociación Nacional de Exombudsman. Es para mí un gusto compartir con ustedes esta noche y por ello agradezco a la Asociación Nacional de Exombudsman AC la invitación, así como a la Universidad Internacional y a todas las personas que nos acompañan. Me da mucho gusto estar en este panel con amigos a quienes respeto y reconozco, como el doctor Miguel Nava Alvarado. Y pues bien, como se ha señalado reiteradamente, la pandemia del COVID-19 nos tomó a todos por sorpresa. Nadie lo esperaba, no sabíamos de sus alcances. Han transcurrido prácticamente 9 meses desde la confirmación de su aparición en China, causando grandes problemas de salud, económicos y sociales en todo el mundo. A pesar de los enormes esfuerzos internacionales que han realizado para combatir y prevenir este novedoso y letal virus, países que parecían haber aplanado la curva de sus efectos negativos han experimentado rebrotes y otros como Estados Unidos, Brasil y México, aún nos encontramos en una espiral de contagios y muertes que hace cada vez más impredecibles sus consecuencias. Los daños que suma la pandemia afectan necesariamente todas las actividades humanas. Algunas de estas actividades son tan esenciales que ameritan la transformación de estructuras y conductas. De entre estas, la impartición de justicia emerge de forma notoria. Mi intervención el día de hoy se ocupará en lo esencial de ella bajo el contexto del COVID-19. A finales de marzo, como casi todos ustedes saben, se paralizó prácticamente la actividad jurisdiccional, tanto en el ámbito federal como en casi todas las entidades federativas, con algunas excepciones. El nivel y formas de contagio del COVID-19 provocaron una pausa a todos los niveles. Esta pausa, además de buscarse preservar a la vida, persiguió asegurar prevaleciera una dinámica social desde la cual se lograra construir un futuro congruente con el desarrollo y el bienestar de toda la población. La impartición de justicia no fue la excepción. La gran mayoría de los tribunales del planeta suspendieron provisionalmente muchas de sus actividades. Les quiero platicar muy rápido qué fue lo que se hizo, se hace en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. No avanza. Muy bien, ya estamos. Estamos también inaugurándonos en esta era de pláticas virtuales en las que ya somos, los que ya somos un poquito viejitos, nos cuesta un poco de trabajo. Pues muy bien, empezamos en Guanajuato con esto del virus. El Consejo del Poder Judicial saca el 16 de marzo un primer protocolo preventivo para prevenir el contagio. Luego viene el acuerdo del Consejo del Poder Judicial el 19 de marzo, en el que se suspende casi todas las actividades. Hay algunas excepciones que se prevén en ese acuerdo, en las que solamente las actividades urgentes, los casos urgentes, se iban a seguir atendiendo. Sobre todo en materia penal, lo que tenía que ver con la privación de la libertad. Pero la gente se fue prácticamente a sus casas y los trabajos eran desde casa. Luego viene un nuevo acuerdo del Consejo donde se prevé el uso de videoconferencias. Se reglamenta toda la cuestión de videoconferencias para algunas audiencias, las audiencias urgentes. Inclusive tuvimos algunos ejemplos de audiencias desde alguno de los centros de readaptación social. Se reglamenta cómo debe de funcionar, cómo debe de tomarse todas las precauciones para tener
las audiencias de la mejor manera posible que garantizar el principio de inmediación. Luego un nuevo acuerdo donde se extiende la suspensión de labores al 31 de mayo, pero en Guanajuato fuimos avanzando, aperturando poco a poco la impartición de justicia. Aquí se amplía la cuestión de casos urgentes y también todos aquellos casos que ya estaban solamente en espera de resolución se resolvieron y se notificaron. Tenemos también un esquema de recepción de demandas, un acuerdo del 19 de mayo, en el cual para evitar que se saturara de gente en los tribunales, había que acudir con citas y se vino haciendo y se vino también corrigiendo sobre la marcha situaciones que se venían pasando. Tuvimos el acuerdo del 2 de junio, en el cual la reanudación de actividades fue total a partir del 8 de junio en materia penal y 16 de junio en la materia civil. También se aperturó las videoconferencias en materia de oralidad familiar, de conformidad con el acuerdo del 10 de julio, y la ampliación de horario de presentación de promociones subsecuentes, en el cual a las promociones urgentes y las no urgentes se ampliaba de las 3 de la tarde a las 12 de la noche para evitar las aglomeraciones en los tribunales. Hubo, por supuesto, el reforzamiento de medidas preventivas, el reforzamiento para la solicitud de diversos servicios. El personal trabaja de manera escalonada, guardando la sana distancia, cuidando todos los protocolos. Y así es como hemos venido avanzando en la impartición de justicia en el Poder Judicial en Guanajuato. Hay que reconocer que el Poder Judicial de Guanajuato ha sido reflexivo y también flexible en el sentido de reconocer que pueden hacerse las cosas de manera diferente y corregir aquello que no está funcionando como quisiéramos en esta pandemia. Pero permítanme problematizar aún más el caso y realizar las siguientes preguntas. Con esta suspensión de actividades o limitaciones a las mismas, ¿se han violentado los derechos de miles de justiciables a un acceso efectivo a la justicia? Y por supuesto, aquí habría que ponderar derechos. La siguiente pregunta, ¿la administración de justicia es considerada o debe ser considerada una actividad esencial? La tercera, ¿nos debemos dirigir hacia una justicia electrónica o digital? Quizás la respuesta a las anteriores preguntas sería sí. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos adoptó la Resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, ante la emergencia sanitaria global sin precedente que enfrentan las Américas y el mundo. La resolución se realizó bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. En México, el Consejo de Salubridad General, dentro de su acuerdo respectivo, llamó emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19. En la resolución 1/2020, la Comisión Interamericana señaló el rol fundamental de la independencia y de la activación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contextos de pandemia, ello teniendo en cuenta que la democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos, y que la naturaleza jurídica de las limitaciones a derechos puede tener impactos directos en los sistemas democráticos de los estados. Se observó con suma pertinencia la necesidad de abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos la acción del habeas corpus y el amparo, acciones que son mecanismos de control de las actividades de las autoridades estatales, debiendo asegurar el goce y ejercicio de esas garantías bajo el marco y principios del debido proceso legal. En la misma lógica, la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a los países racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios, dando como ejemplo el que incluso podrían ponerse en segundo plano asuntos como el enjuiciamiento de delitos menores y otros casos civiles o económicos, por ejemplo. Ahora bien,
Se considera que para poder cumplir dichas recomendaciones, los sistemas de justicia tienen que trabajar en la innovación y el trabajo en línea, lo cual es un proceso hasta cierto punto revolucionario en nuestro país, al incorporar las tecnologías de la información para tareas esenciales como las que ejecutan órganos jurisdiccionales. Se pone, entre otras cosas, abrir las puertas al sistema de tribunal virtual, privilegiando los derechos humanos y preceptos jurídicos de la tutela judicial efectiva. Por ende, los operadores del sistema debemos reflexionar sobre alternativas que logren satisfacer la demanda de eficacia y eficiencia, pero sobre todo, brindar certeza jurídica para todas aquellas personas que solicitan la resolución de un conflicto o de un litigio. Y tenemos aquí el acuerdo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde va dando pasos con limitaciones, con obstáculos, con topes, pero marcando el camino de videoconferencias de esta justicia digital. Se vislumbran diversos retos en sesiones virtuales desde los presupuestos y recursos financieros de los poderes judiciales locales, la capacitación, recursos tecnológicos, la brecha digital, entre otros. Sin embargo, creo que sería un gran avance, como ya se hace en algunos casos en Yucatán, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas y Guanajuato. Pero no todo está dicho. Debemos advertir un riesgo y ver así ejemplos como el de Colombia y España, donde hay señalamientos de inconstitucionalidad de algunas sesiones virtuales de autoridades estatales en las cuales no se garantizó o privilegió la inmediatez como principio. Tenemos esta nota de la Corte colombiana y tenemos esta nota del Supremo Tribunal Español. Por eso, es pertinente determinar los objetivos de las audiencias virtuales, que implican lograr que haya una inmediación efectiva entre las partes, correcto uso de las tecnologías de la información y lograr una tutela judicial efectiva, procurando los principios consagrados en la Constitución en cada uno de los pasos, sin perder de vista, entre otros, la protección y seguridad de los datos personales, sistemas seguros y eficaces de comunicación, la desigualdad en el acceso a las tecnologías y la adecuación de los marcos normativos para llevar a cabo estos procedimientos. Quiero hacer hincapié, por último, en que esta problemática y estos desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales, si es que pretendemos emerger con dignidad de este fenómeno de salud a nivel mundial. También son tiempos para demostrar solidaridad, empatía, ayuda al prójimo, valores que desde nuestras diferentes trincheras nos ayudarán a salir adelante como sociedad y como país. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Gustavo Rodríguez Junquera. Vamos a revisar si hay preguntas. Un momento, por favor. Por el momento no hay preguntas. Muchas gracias, magistrado. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Muchas gracias al auditorio. Gracias, magistrado. A continuación, cedo la palabra al doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Ex Ombudsman, que nos dará el tema de salud y educación en tiempos de COVID 2019. Adelante, presidente.
Doctor Felipe. Sí. Bueno, pues muchas gracias, maestro César Santana, estimadas amigas, amigos, saludo a los panelistas nuevamente. Decirles, estimados amigos de la Universidad Internacional, que hoy precisamente programando este tema, es paradójico decirlo, pero casualmente el compañero exombudsman de Zacatecas, el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, quien pues en esta actividad está diseñada principalmente para la actuación de abogadas y abogados, que somos las personas que principalmente de acuerdo a ese perfil de profesión hemos ocupado el cargo de presidentas, presidentes, procuradoras, procuradores y defensores de derechos humanos en estas instituciones públicas no jurisdiccionales de protección de derechos humanos. Pero tuvimos esa grata privilegio de haber compartido como ombudsman precisamente el cargo con el doctor Arnulfo Joel Correa, quien es médico. Él es médico infectólogo. Es un prestigiado médico infectólogo en el estado de Zacatecas y él se ha adentrado mucho al activismo social y a la defensa de los derechos humanos, un gran especialista en la materia del derecho a la salud. Es quien estaba programado en este cartel para el día de hoy, dentro de este foro, para hablar precisamente del derecho a la salud y la educación en los tiempos de COVID. Y bueno, pues lamentablemente de esto, desgraciadamente, ya muy pocos nos estamos escapando de esta pandemia y él precisamente está en estos momentos convaleciente por el problema del COVID-19. Él es uno de las víctimas, de los infectados precisamente por este COVID-19 y es la razón por la que él no puede participar en estos momentos con todos nosotros. Sin embargo, yo no quiero perder la oportunidad para hacer más que nada algunas reflexiones acerca de este derecho a la salud que está consagrado en nuestro artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la salud, al igual que el derecho a la educación. Son dos grandes derechos que para los académicos ubican y también los estudiantes lo ubican. Es un derecho de segunda generación, conocido como un derecho social. Esos derechos sociales que forman parte de una colectividad y que tanto México los ha impulsado, los ha fomentado en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Pero lamentablemente hoy nos encontramos ante un panorama verdaderamente crítico, grave, como lo atraviesan muchas partes del mundo. México, sabemos que lamentablemente tenemos, al menos las cifras últimas, hablaban de un cuarto lugar a nivel mundial en el mayor número de muertes por estas víctimas COVID. No sabemos si las cifras oficiales ya en estos momentos crea mucha incertidumbre y desconfianza. Esas cifras que se dan a conocer hoy por hoy en el país acerca del número de personas que han sido infectadas. Pero más que números, más que cifras, esto nos lleva a la reflexión de qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer para dar una adecuada protección y garantía al derecho humano a la salud por parte de las instituciones públicas de salud, por parte de la estructura del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios. La Constitución es muy clara, no habla de una serie de principios a los cuales el doctor Miguel Nava se refería. Entre ellos, cabe muy bien aplicar el derecho o el principio a la indivisibilidad, principio constitucional de la indivisibilidad. Y ese principio obliga desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tercer párrafo del artículo 1,
a que todos los derechos no pueden garantizarse ni protegerse parcialmente, tiene que ser de forma total. Pero también indica en el principio de interdependencia a que para poder garantizar un derecho, previamente hay que garantizar otros derechos. Esto quiere decir que para garantizar el derecho a la salud, hay que garantizar otros derechos, a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, el derecho al trabajo, a la vivienda digna, el derecho a la educación, una serie de derechos que si no se atienden, si no se difunden, si no se concientiza, pero también si no se trabaja en que todo eso se tenga adecuadamente, no podremos estar aspirando a tener como Estado mexicano debidamente garantizado el derecho a la salud, y como lo dice la Constitución y como lo dicen los tratados. Es cierto, también hay que decirlo, que cada uno de los estados que firman y a su vez ratifican a través de su Congreso Federal, en este caso nuestro Senado de la República, esos tratados internacionales de derechos humanos, lo hacen normalmente anteponiendo una cláusula que casi en todos los tratados internacionales está y que tiene que ver que el Estado parte garantizará ese derecho en la medida de sus posibilidades. Claro está, nadie está obligado a cumplir o hacer lo imposible. El Estado mexicano, como todas las entidades, como todos los municipios, tienen una capacidad económica, una capacidad de infraestructura, una capacidad hospitalaria, una capacidad médica, una capacidad de medicamentos, una capacidad en todas las esferas. Pero después de esta cruda realidad, después de lo que se ve día a día, del sufrimiento, de la desatención, de otro tema que también tiene que ver con la salud, la Organización Mundial de la Salud dice y establece que la salud no es tan solo el estado, la ausencia de enfermedades o afecciones, así dice, la salud no es tan solo la ausencia de enfermedades o afecciones, sino que es el completo estado de bienestar físico, emocional y social que le permita a la persona el sano y el pleno desarrollo en todos los aspectos, desde una visión integral. Esto quiere decir que aquí la salud se divide en salud física, salud emocional y salud social. Y la salud emocional es la que menos se está atendiendo en estos momentos cuando se da ante los hospitales una atención fuera de toda humanidad o de todo humanismo. Cuando se trata con verdadera frialdad, indiferencia y crueldad a muchos de los pacientes que pareciera que están al nivel de animales o al nivel de objetos, en esa forma indigna como se está dando la atención y la protección del derecho a la salud. No se trata solo de hablar de la incapacidad, de la falta, como ya lo dijimos, de todos esos elementos que yo me he referido, estructura, medicamentos, médicos, personal especializado. No se trata solo de hablar de esa incapacidad, sino que se trata de hablar de lo que el derecho a la salud representa en estos momentos para todas y todos los mexicanos y para todas las personas que habitamos en este territorio nacional. Hay que poner atención, hay que generar un énfasis, una verdadera reflexión, porque lo que hoy se está haciendo en México es quebrantar de forma absoluta nuestro régimen constitucional, nuestro régimen convencional representado por esos tratados internacionales y nuestro régimen legal, las leyes federales y locales que hablan de esa salud, de ese derecho a la salud, está siendo inobservado, está siendo violentado y claro está, a nosotros nos duele como defensores públicos, defensores de derechos humanos, que aún lo seguimos siendo, que fuimos la mayoría defensores públicos, hoy desde estas trincheras que defendemos y promovemos los derechos humanos,
nos da mucho pesar. Yo coincido y comparto cabalmente con mis compañeros, con el doctor Miguel Nava, el sentir de que la Defensoría Pública Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este momento ni siquiera se está escuchando. Nosotros iniciábamos de forma oficiosa, sin que nadie presentara una queja, una serie de inspecciones, una serie de revisiones, una serie de actas, una serie de medidas cautelares, una serie de propuestas de conciliación y una serie de recomendaciones para las autoridades, no con el ánimo de hacer escarnio en los momentos difíciles, sino de contribuir al fortalecimiento, a la aplicación y a la observancia estricta de esas normas de carácter primigenio, de carácter supremo, como son la Constitución y los tratados. Y hoy por hoy, esas voces que por obligación y por deber público no lo están haciendo, y me refiero desde luego con toda puntualidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a muchas comisiones de las distintas entidades federativas. Qué lástima que hoy los tiempos buscan más la comodidad o el conformismo antes que cumplir cada uno desde las distintas trincheras y desde las distintas responsabilidades públicas con sus obligaciones. Yo quise aprovechar, le pedí al director de la Facultad de Derecho de esta honorable Universidad Internacional que me permitiera expresar, por un lado, la justificación de la ausencia de mi compañero y amigo, el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, y no sin antes, para que no quedara sin tocarse este tema tan importante desde las distintas ópticas y perspectivas que se ha hablado, como lo hizo el maestro Gustavo Rodríguez Junquera, con toda brillantez sobre el tema de la impartición de justicia, estos aspectos que también cabe la oportunidad de hacer esos análisis desde los derechos de las víctimas, como lo hizo Miguel Nava, y yo no quise dejar esta oportunidad, por eso agradezco enormemente el espacio. No quiero prolongar más porque esto no estaba contemplado, pero el COVID no nos deja espacios para tener que decir que no. En estos momentos se requiere redoblar esfuerzos y sobre todo la participación conjunta, coordinada y desde un ámbito totalmente solidario, como debemos de actuar los juristas, los defensores de derechos humanos, los académicos, los estudiantes. Hoy, más que nunca, debemos de alzar la voz. Debemos estar atentos ante cada acontecimiento, no con protagonismo, no con un afán desmedido, con un afán responsable, porque nuestra oportunidad de que la sociedad tenga una voz ante la ausencia de las voces oficiales es más que nunca pertinente y es más que nunca viable el tener que realizarlo. Por eso agradezco a todas y a todos y desde luego a la Universidad Internacional por este gran espacio que se nos ha brindado. Muchas gracias. Excelente y muchas gracias, doctor Felipe Álvarez Cibrián. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro evento de este foro académico, Los Derechos Humanos en Tiempos del COVID. Agradecemos a nuestros ponentes por su colaboración, a nuestro honorable presidium que estuvo presente, muchísimas gracias, a la Asociación Nacional de Ex Ombudsman y a todos los que siguieron esta transmisión por nuestras redes sociales de la Universidad Internacional, a nuestro secretario de Gobierno y a nuestro rector de la Universidad Internacional. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Hasta luego.